para el fortalecimiento de la integración local, PROFIL, es implementado de manera conjunta por la Agencia Alemana de Cooperación al Desarrollo Sustentable, GIZ México, y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. Les queremos recibir también a la Unidad de Política Migratoria, Registro y Identidad de Personas, UPM-RIP, y al Seminario Universitario de Estudios sobre Desplazamiento Forzado Interno, Migración, Exilio y Repatriación SUDIMER de la UNAM. Les damos la más cordial bienvenida al lanzamiento de la publicación Desplazamiento Forzado Interno en México, análisis y recomendaciones para su atención en Jalisco, Puebla y Querétaro. Gracias por acompañarnos. Desafortunadamente, nos comunicaron por parte de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Estado que no podrán acompañarnos el día de hoy debido al proceso de cambio de titular de dicha subsecretaría que fue oficializado el día de ayer. Sin embargo, le refrendamos a la Subsecretaría nuestro interés de seguir colaborando y participando, trabajando en conjunto para la mejor coordinación y el fortalecimiento de sus capacidades. Para dar inicio a este evento, le doy la palabra al señor Alexander Fay, director del proyecto PROFIL de la Agencia Alemana de Cooperación al Desarrollo Sustentable, GIZ México, quien nos dirigirá unas breves palabras. Adelante, Alexander. Muchas gracias, María José. Bien, muy buenos días. Es un honor para mí estar esta mañana con ustedes en la ciudad de Querétaro, en este hermoso recinto. El trabajo que se ha venido realizando para el lanzamiento de este diagnóstico sobre desplazamiento forzado interno en Jalisco, Puebla y Querétaro ha implicado muchas horas de esfuerzo y coordinación entre varios de los que estamos sentados en la mesa, por lo que me enorgullece profundamente que estemos finalmente dando a conocer esta publicación. En primer término, quiero saludar y agradecer profundamente a quienes han venido a Querétaro a presentar y a comentar el estudio que el día de hoy nos convoca. Extiendo un respetuoso saludo a Claudio Frausto, director de Evaluación de Políticas para el Control de la Movilidad Humana, a Josep Herreros, representante asistente para protección en ACNUR, y el Dr. Juan Carlos Narváez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, y coautor de este estudio que nos llena de orgullo. Como muchos de ustedes ya saben, de PROFIL, o el proyecto para el fortalecimiento de la integración local, busca mejorar las condiciones de integración de personas migrantes, refugiadas, desplazadas internas y otras personas migrantes en situación similar de vulnerabilidad en los estados de Jalisco, Puebla y Querétaro. Es por ello que el diagnóstico se acota a estos tres estados, si bien brinda un concretismo encuadre general sobre el tema. Como el alcance del PROFIL es amplio, dado nuestros grupos de interés, y considera los diversos perfiles de las personas en situación de movilidad, y desde una perspectiva de acción sin daño, reconocimos la importancia de conocer, analizar y visibilizar las necesidades y retos propios que viven las personas en desplazamiento forzado interno para una integración sustentable. Es precisamente bajo este reconocimiento que el año pasado impulsamos la elaboración de este estudio diagnóstico a cargo de la doctora Luciana Gandini, el doctor Juan Carlos Narváez y la doctora María Teresa del Riego del SUDIMER, el cual es de un alto nivel y rigor académico. El estudio, como podremos conocer en las diferentes intervenciones, da muestra de las particularidades de la población desplazada forzada interna a través de una aproximación con las fuentes estadísticas oficiales, principalmente el Censo 2020, nos brinda un estado de la cuestión y recomendaciones específicas para su atención. Más allá de socializarles sobre hallazgos más relevantes de este estudio, pues eso estará a cargo de Dr. Narváez, quisiera utilizar este espacio para compartir un poco sobre la experiencia de aprendizaje
que nos deja como proyecto este ejercicio. A través del estudio y el trabajo que se derivó de él, damos cuenta de la imperante necesidad de lograr el trabajo coordinado de los diferentes sectores para la atención de las personas en desplazamiento forzado interno. Eso es una labor titánica, la suma de esfuerzos entre la cooperación, las agencias internacionales con el gobierno federal, la academia, los gobiernos locales y las organizaciones de la sociedad civil, es un ejercicio que, si bien tiene sus múltiples retos, nos está dando grandes frutos. Durante más año y medio hemos revisado, comentado y acordado una forma de aproximarnos a esta compleja realidad que exige de nuestra colaboración y coordinación. Para Profil, este estudio nos brinda una guía puntual y clara sobre cómo necesitamos orientar nuestras intervenciones para dar respuestas oportunas y de largo aliento que abonen a la integración sustentable y que éstas ayuden a apuntalar el trabajo que agencias como el ACNUR ya realizan en terreno o el vasto conocimiento que las instituciones académicas pueden brindar a nuestro trabajo. Y sin duda, a los incansables esfuerzos que hace la Unidad de Política Migratoria, nuestra contraparte oficial, en este tema y que nos ha guiado y retroalimentado en todo momento. Asimismo, reconocemos la necesidad de trabajar con las comunidades de acogida. En este caso, queremos brindar un reconocimiento al Estado de Querétaro y especialmente a la Subsecretaría de Derechos Humanos, que desafortunadamente no pudo acompañarnos el día de hoy por el tema de transición de su titular, pues ha sido sensible y abierta a dialogar sobre cómo brindar mejores condiciones de integración a esta población. Es fundamental conocer y visibilizar a esta población para generar respuestas, programas de atención y políticas públicas que atiendan sus necesidades, ya que las condiciones de vida de la población desplazada interna son especialmente graves en áreas como la seguridad alimentaria, el acceso a los servicios de salud, vivienda y empleo y el ejercicio de los derechos humanos. Es por ello que les manifestamos nuestro apoyo a todos los actores aquí presentes y en particular a las autoridades locales para seguir fortaleciendo las capacidades para atender a esta población. Quisiera finalizar recordando que toda persona desplazada, migrante y refugiada es también un motor de desarrollo para nuestras comunidades. Para que lo anterior se potencialice y en gran medida suceda, es fundamental reconocerles en nuestras narrativas, esforzarnos más por la coordinación exitosa entre sectores, fortalecer nuestras capacidades y garantizar derechos es primordial. Si las personas desplazadas, refugiadas y migrantes son potenciales de desarrollo, pero requieren de condiciones de acogida. En ellas podemos trabajar todas y todos nosotros. Sigan contando con el trabajo desde Profil para mejorar las condiciones de integración de las personas desplazadas en Querétaro y les reiteramos nuestro agradecimiento por acompañarnos el día de hoy. Y para entrar en la materia, les queremos compartir este maravilloso video elaborado por la Fundación Zorro Rojo que se llama Marisela, una mujer valiente. La Fundación Zorro Rojo, dedicada a la alfabetización de las infancias en el estado de Querétaro, realiza un trabajo excepcional y tenemos la dicha de que se ha convertido en socio de Profil, al incorporar en sus líneas de trabajo a las personas en situación de movilidad
incluyendo a las personas desplazadas forzadas interno. Les agradecemos muchísimo sus esfuerzos y la belleza de su trabajo. Adelante con el video, por favor. Marisela es una joven de 23 años, resiliente, trabajadora, valiente, visionaria, bilingüe, hablante de español y tzotzil, hermana e hija, mujer indígena, migrante, portadora de cultura de su natal Mitontic, Chiapas, municipio enclavado en el bosque profundo. Mitontic no solo se encuentra entre los 5 municipios más pobres de la entidad, sino también entre los 10 más marginados de todo nuestro país. Mitontic presenta un índice de desarrollo humano similar al que tiene el África subsahariana. Para Marisela, Mitontic es un lugar mágico, resguardado por las verdes montañas, bendecido por las lluvias constantes y por los amaneceres teñidos de neblina. Ahí se encuentra su casa, construida de carrizo, madera y tejas. La comunidad que vio nacer a Marisela y a sus hermanas también las vio partir al poco tiempo de la muerte de su padre. Junto a sus hermanas de 9 y 11 años de edad, Marisela decidió marcharse. Marisela tomó la difícil decisión de abandonar su lugar de origen debido al inminente riesgo del matrimonio infantil, práctica que en esta comunidad y en muchas partes del mundo afecta a niñas y mujeres. Hasta antes de la muerte de su padre, principal proveedor del hogar, Marisela había logrado ir a la escuela secundaria y había aprendido español. No esperaba menos para las niñas Leticia y Araceli. Sin embargo, todo cambió con la pérdida familiar y las preguntas se hicieron más profundas. ¿A dónde ir? ¿Con quién? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo librar del matrimonio a las niñas? Estos cuestionamientos orillaron a Marisela a irse. Marisela, Araceli y Leticia salieron de Chiapas con rumbo a la ciudad de Querétaro en un largo y cansado recorrido de más de 1000 kilómetros. Sin conocidos, familiares ni recursos, Marisela inició una vida nueva en la ciudad de Querétaro. Las condiciones de vida fueron muy difíciles, pues Marisela asumió la gran responsabilidad de sacar adelante a las niñas. La seguridad y la manutención de Leticia y Araceli estaban ahora a su cargo. Alimentar y cuidar a las niñas se convirtió en un gran reto. Marisela y las niñas empezaron a trabajar en un semáforo limpiando los parabrisas. Así transcurrieron las semanas en un espacio riesgoso, concurrido, con jornadas de trabajo muy largas y extenuantes para Marisela. Fue ahí donde Alejandra, la maestra de Zorro Rojo, tuvo la fortuna de conocerlas. Muy pronto les ofreció servicios de regularización escolar y adquisición de español como segunda lengua. Araceli y Leticia brillaron por su inteligencia, dedicación y gran tenacidad. Gracias al esfuerzo de Marisela, las niñas escaparon de un futuro sombrío y empezaron, con ayuda de Alejandra, su proceso de alfabetización. Muy pronto, la maestra Ale llevó a las niñas a las instalaciones de Zorro Rojo para que pudieran estar en contacto con los libros, participar en talleres y convivir con otras niñas y niños en espacios culturales de calidad. Este verano, Marisela tuvo la valentía y entereza de regresar a su comunidad en Chiapas por Lucy, la hermana más pequeñita que hoy tiene 7 años de edad. Todas viven actualmente en Querétaro y se forjan día tras día un mañana mejor. Marisela sigue trabajando, ahora tiene un empleo y ha garantizado la seguridad de los seres que ama. Ellas no solo tienen recursos suficientes para vivir, también tienen un proyecto de vida que pone al centro las garantías individuales y los derechos humanos. La migración y la alfabetización abren nuevas oportunidades para esta familia y transforman para siempre sus posibilidades de vida. Muchas gracias, Alexander, por tus palabras de apertura y también, reiteramos nuestro agradecimiento
a la Fundación Zorro Rojo, que elaboró este material pues a partir de las colaboraciones que hemos tenido con ellas a lo largo de más de un año. Estamos muy orgullosos de este vínculo que hemos podido generar, no solamente con la Fundación, sino con otras organizaciones de sociedad civil que hoy nos acompañan. A continuación, le cederé la palabra al doctor Juan Carlos Narváez, investigador del Seminario Universitario de Estudios sobre Desplazamiento Interno, Migración, Exilio y Repatriación SUDIMER de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien formó parte del equipo consultor que realizó este estudio bajo la coordinación de la doctora Luciana Gandini. El doctor Narváez realizará la presentación sobre los principales hallazgos y recomendaciones del diagnóstico. Adelante, Juan Carlos. Muchas gracias, María José. Muy buenos días a todas y a todos, o ya casi buenas tardes. Una disculpa por el retraso, muchos accidentes en la carretera desde la Ciudad de México. Y bueno, para empezar quisiera agradecer a GIZ, a la GIZ, a través de Alexander, de María José, que está por allá, y de todo el equipo que trabaja en Querétaro, en Puebla y en Jalisco, pues por esta iniciativa, ¿no? Porque creo que con esta iniciativa de la GIZ se abrió la puerta para visibilizar un tema que estaba en la agenda pública, de alguna manera invisibilizado hasta hace muy pocos años, ¿no? Y creo que también coincidió con el trabajo que en esta administración ha realizado la Unidad de Política Migratoria, ¿no? También llevando a cabo varios esfuerzos para visibilizar el tema del desplazamiento forzado interno en México, y a su vez también todo este acompañamiento, ¿no? Que desde el ACNUR hemos tenido, ¿no? Como contrapartes y como diálogo para poder llegar a este diagnóstico, a este libro, que sí se trató de un ejercicio de largo aliento, donde hubo mucho diálogo, ¿no? Para poder lograr consensos en definiciones, ¿no? Porque finalmente creo que es uno de los primeros documentos base, ¿no? Quizá para, junto con otra serie de documentos que se están realizando como al mismo tiempo en México por diferentes tipos de espacios académicos, de sociedad civil, agencias internacionales y gubernamentales, que apoyan un poco de manera muy fuerte el incorporar en la agenda pública el tema del desplazamiento interno, desplazamiento forzado interno. Bueno, nosotros formamos un equipo de trabajo coordinados por la doctora Luciana Gandini, por mí, por María Teresa del Riego, junto con Valentina Rabasa, Miguel Amaro, Marisol Franco y Roberto Rojas Madrid. Entre este equipo fuimos quienes fuimos dándole poco a poco cuerpo a esta idea, principalmente que teníamos a partir de un diseño del proyecto que elaboramos junto con la GIZ, y que buscaba en primer lugar visibilizar el fenómeno del problema como problema público, pero también aprovechar una coyuntura muy importante que era los datos del censo, que en ese momento estaban recientemente liberados. Entonces, bueno, más o menos ese es el marco en el que comienza el estudio. Y bueno, quiero iniciar con este relato, compartiéndoles un poco este relato, porque una de nuestras colaboradoras y coordinadoras del proyecto es María Teresa. Y María Teresa tiene muchos años trabajando el tema del desplazamiento forzado interno, pero desde una visión periodística. Yo soy sociólogo, Valentina es demógrafa, Luciana es socióloga, demógrafa, Roberto es filósofo. Entonces, digamos que somos un equipo multidisciplinario. Un poco lo que hicimos fue tratar con distintas herramientas, lograr un abordaje que nos diera una visión integral, aunque inicial, una visión integral sobre el tema del desplazamiento forzado. Entonces, bueno, voy a empezar a leerles, comenzar a compartirles este breve relato. Yo sí me considero desplazada, porque yo debería estar en mi pueblo, y justamente estoy así. Tienes que dejar todo lo que tienes,
te tienes que salir forzosamente porque tu vida corre peligro. No sabes cómo hemos andado aquí. ¿Sabe cuántas casas llevo en estos años? Como 10, porque no quiero que sepan que aquí estoy. El relato es parte de unas narrativas que logramos recopilar a través de entrevistas que se hicieron además en el contexto del COVID, ¿no? Donde además el acercamiento para realizar trabajo cualitativo tenía, digamos, pues esta limitante, ¿no? del distanciamiento, pero aún así logramos construir un cuerpo de narrativas que de alguna manera nos sirvieron también para trazar de otra manera y visibilizar la complejidad del desplazamiento forzado interno y las formas de atención. La siguiente, por favor. En este breve esquema podemos ver justo cómo suceden estas rutas de desplazamiento forzado, ¿no? Este es a partir del relato de Mónica, pero vemos, digamos, como si fuera esto una trayectoria de vida atravesada por el desplazamiento forzado como trayectoria de movilidad. Pues vemos, ella nace en una pequeña comunidad al norte del país, se traslada, su primera movilidad hacia la capital del estado. Después, en 2010, desaparece su hija. Digamos que ahí comienza su ruta de desplazamiento. Se desplaza por amenazas de muerte en la búsqueda de su hija, es decir, a partir de acciones que ella realiza para buscar justicia, para encontrar a su hija, empieza a recibir una serie de amenazas y ataques. Esto hace que ella salga de su comunidad, tiene un primer destino, que es una ciudad en la costa del Pacífico, y que, como vamos a ver, yo creo que en este panel, nos falta mucho camino por recorrer en términos de políticas para la atención. En esta ciudad de la costa del Pacífico, ella no logra, digamos, como tener las condiciones para sentirse acogida, para sentirse segura, lo que hace que ella vuelva a tener una segunda trayectoria de movilidad forzada, lo que la lleva a regresar a la capital de la ciudad donde ella salió, y en esta capital lo que comienza a realizar es una serie de desplazamientos al interior de la propia capital, ¿no? Es decir, se comienza a mover dentro de la capital en diferentes municipios, ¿no? Colonias y diferentes tipos de espacio, buscando lograr un poco de seguridad, ¿no? para su futuro. Y bueno, esto no está en el esquema, pero ella continúa con el proceso de búsqueda de su hija. La siguiente, por favor. Esto, como les comentaba, justo nos muestra, a partir de los relatos, nos muestra la complejidad del desplazamiento forzado interno, esta naturaleza multicausal, multidimensional, y sobre todo todos estos desafíos que puede representar la construcción de políticas públicas integrales para poder atenderlo, ¿no? Vemos como Mónica justo tiene una serie de desplazamientos, pero por ejemplo este tema de los microdesplazamientos que ella realiza, todavía, hasta el día de hoy, todavía no tenemos, por ejemplo, instrumentos de registro disponibles, ¿no? O sea, que son movilidades, que son micromovilidades y que no logramos tener algunos registros. El desplazamiento forzado interno es un asunto, no es un asunto lineal, ¿no? Hay límites muy difusos, ¿no? Y finalmente creo que es un proceso que desafía de manera permanente la construcción de la política pública. De ahí que, un poco pensando en todos estos argumentos, también es como nosotros en el equipo de investigación, ¿no? Planteamos los objetivos generales de nuestro trabajo. La siguiente, por favor. Y bueno, el objetivo justo es este, ¿no? Conocer características, magnitud, ¿no? del desplazamiento en México y el estado de su inclusión en las políticas públicas a nivel federal y en las tres entidades seleccionadas, que es Jalisco, Puebla y Querétaro. ¿Y cómo lo hicimos? Diseñamos una estrategia metodológica cualitativa y cuantitativa, digamos que está cruzada por tres ejes analíticos: un primer eje analítico conceptual y normativo, un segundo eje analítico sociodemográfico y un tercer eje normativo que tiene que ver con la agenda de intervención pública. La siguiente, por favor. En esta presentación, digamos, como no me da tiempo de ir
desarrollando todos los elementos que están en cada uno de estos apartados, pero digamos que nuestra aproximación conceptual y normativa de alguna manera tenía que comenzar con la definición, ¿no?, que se incorpora en los principios rectores de los desplazamientos internos. Sin embargo, ¿no?, pueden leer la aproximación, la definición del desplazamiento forzado interno, ¿no?, que se coloca desde los principios rectores. Sin embargo, también en este diagnóstico, primer diagnóstico, también avanzamos, ¿no?, con discusiones, digamos, más contemporáneas, ¿no?, discusiones que nos llevan a reconocer que esta definición es la piedra angular para el estudio de la atención. Sin embargo, lo que observamos es que muchos de los planteamientos en la implementación ya en el terreno empírico presentan grandes desafíos, ¿no?, y de cara a las transformaciones que tiene el desplazamiento forzado interno, y también digamos que a las particularidades que adquiere a nivel país, a nivel casos país, pero a nivel también subnacional, ¿no?, es necesario estar continuamente reformulando conceptualmente o tratando de encontrar en la medida posible cómo hacer que estas definiciones logren, digamos, como tener un match con la realidad de cada uno de los contextos en los que estamos situadas y situados. La siguiente, por favor. Las características, digamos, que entonces devenidas, digamos, como de esta literatura o de estos conceptos más tradicionales, ¿no?, o clásicos. Piensa el desplazamiento forzado, hicimos esta especie de diagrama, ¿no?, pensando en la movilidad, la migración interna y cómo entre todos estos procesos, ¿no?, las características, que es el carácter forzoso o involuntario, ¿no?, el carácter interno, en el sentido que no se cruzan fronteras internacionales, y la multicausalidad, sobre todo de las violencias, ¿no?, es lo que le da estas características y estos matices a la definición del desplazamiento forzado interno, ¿no? Y además también observamos que puede ser el desplazamiento forzado interno urgente y repentino, pero también de evolución lenta y hasta cierto momento con cierto margen de planeación, pero siempre es forzado. En narrativas podemos ver que no necesariamente el desplazamiento forzado interno ocurre de manera urgente, repentina, sino que es una serie de consecución de hechos, ¿no?, que va experimentando las personas, las familias, que llega un momento en el que toman esta decisión, llega un momento en el que se derrama, ¿no?, el vaso, y que es cuando toman esta decisión. De ahí que sea por evolución lenta. La siguiente, por favor. Y bueno, pues un poco también en este sentido, todos estos, si entran ahí, los van a poder encontrar en su desarrollo narrativo, ¿no?, y digamos como que también todo este marco conceptual y la discusión que tratamos de realizar, y que fue una discusión que cruzamos, ¿no?, entre las colegas y los colegas de manera bastante exhaustiva. Entonces, los impactos principales no son impactos que, digamos que es un repertorio, si vemos aquí se trata de un repertorio de impactos que tienen que ver, uno que es quizá uno de los impactos de mayor fuerza, que tiene que ver con la pérdida del proyecto de vida. El desplazamiento, estar en este contexto de desplazamiento forzado interno termina con cualquier proyecto de vida que uno pueda, que cualquier persona pueda haber diseñado o tenga incluso soñado, ¿no? Es decir, es una irrupción bastante fuerte y hasta cierto punto pues traumática en las trayectorias, ¿no?, de las personas. Y bueno, pues también colocamos aquí algunas de los grupos en mayor condiciones o contextos de vulnerabilidad, ¿no?, que pueden ser las mujeres, los niños, las niñas y los adolescentes, ¿no?, en los pueblos indígenas, que de alguna manera, si pensamos esto con el video que nos acaban de mostrar, hace eco, ¿no?, con este tipo de escenas que además observamos mucho en diferentes ciudades de México. Sin embargo, no sabemos cómo llamarlo, no sabemos cómo identificar, ¿no?, que estas personas que están
en un semáforo, ¿no?, haciendo malabares, o que están pidiendo o vendiendo algún producto en un semáforo, son personas que están en un contexto o están envueltas en estos procesos de desplazamiento forzado interno, ¿no? Es decir, mucho incluso en el propio imaginario de las personas en las ciudades, tiene que ver con esta migración interna de los años 70, ¿no? Había un libro por ahí muy viejo que se llama el libro que hizo una antropóloga, Lourdes Arizpe, que hablaba justo de la migración interna y las Marías, y que muchas en el imaginario de las ciudades está este tipo de migración interna. Sin embargo, que cuando ya entramos a fondo sabemos que hay una serie de consecuciones alrededor, de contexto alrededor, que nos hace tener que pensar en marcos de políticas públicas ad hoc para poder llegar a esta población. La siguiente, por favor. Me van diciendo cómo ando de tiempo. Y bueno, esa es, digamos, como la primera parte, ¿no? El primer eje. El segundo eje, que tiene que ver con la aproximación sociodemográfica al desplazamiento forzado interno, pues parte de esto que les hablaba desde el inicio. En México no existe todavía una herramienta oficial específica para medir el desplazamiento forzado interno. De hecho, yo creo que este estudio, ¿no?, y parte de las recomendaciones de este estudio se inclinan a eso, a pensar, ¿no?, promover incluso presupuestos para poder tener un diseño, una herramienta oficial específica para ello. Las herramientas cuantitativas disponibles todavía tienen limitaciones, son ejercicios que sin duda, ¿no?, nos han ayudado a entender esta multicausalidad del desplazamiento forzado. Sin embargo, ¿no?, estos esfuerzos, ¿no?, que han realizado diferentes organizaciones internacionales, sociedad civil y otro tipo de agencias gubernamentales también, ¿no?, son como algunos de los puntos de partida. Ahora, como les decía al principio, esta investigación coincide con los datos del Censo de Población y Vivienda, y ello nos permitió entonces a nosotros, pensando en estas características de las que les hablamos, de la migración interna, el carácter forzoso y la multicausalidad de la violencia, construir una variable proxy para lograr una estimación de este universo de población desplazada forzada interna en México en estos estados. La siguiente, por favor. Y digamos que si vemos el panorama general, esta es como digamos que sería como nuestro mapa, en el sentido de a qué totales llegamos, ¿no?, con nuestra variable proxy. Bueno, llegamos a un total de población desplazada forzada interna, ¿no?, a partir de este dato proxy, de nuestra aproximación, de 306.755, y que de alguna manera coincide con otras aproximaciones que también están disponibles. Y aquí también lo que vamos a ver es que cómo es la magnitud de este fenómeno en Jalisco, en Puebla, en Querétaro. Es decir, aquí vemos, por ejemplo, en el caso de Querétaro, de acuerdo a nuestros registros, ubicamos 20.630 personas en estas condiciones, ¿no?, más estas 253.000 que están aproximadamente distribuidas en diferentes estados del país, ¿no? Digamos que esta es una aproximación, ¿no?, puede estar subrepresentada, ¿no? Es decir, y eso es mucho lo que a veces nos dicen otras investigaciones, otro tipo de aproximaciones, pero digamos que para el punto de partida, que tiene que ver con visibilizarlo, colocarlo en la agenda pública, reconocerlo desde el Estado, ¿no?, y pensar en el diseño de herramientas necesarias, posibles, hacia adelante, me parece que este ejercicio da suficientes elementos para poder pensar en ello. La siguiente, por favor. Y bueno, no voy a meterme mucho en estos datos, pero lo que sí les quiero mostrar es cómo funcionan estos principales flujos de origen y destino de población, ¿no?, donde colocamos a los estados, ¿no?, entre estos ires y venires entre los principales flujos de origen y destino. La siguiente, por favor. Aquí colocamos Ciudad de México, otras entidades, y también visibilizamos los casos de Querétaro, de Puebla y de Jalisco. La siguiente, por favor. Aquí, en esta vamos a ver, por ejemplo, algo muy interesante. En el caso de Jalisco es muchísimo más evidente, pero en el caso de Querétaro van a poder observar que la franja un poco más gruesa lo que nos dice son todas esta serie de desplazamientos
que tienen que ver con carácter forzado por violencia, o sea, que entran dentro de nuestra definición, ¿no? Que se realizan al interior de la propia entidad, es decir, de estos tipos de movilidad intermunicipal, ¿no? que devela el carácter del desplazamiento forzado interno, más otra serie, digamos, como de estados a los que se desplazan las personas desde Querétaro. La siguiente, por favor. Ahora, también vamos a ver el flujo de destino, es decir, de dónde provienen aquellas personas que están viendo a Querétaro también, no solamente como, no como un espacio de expulsión, es decir, de desplazamiento forzado, sino también de recepción, es decir, pensando en todo este proceso de políticas de reintegración. Vemos que hay personas de Ciudad de México, ¿no? De Guerrero, Querétaro, Estado de México, Querétaro, Ciudad de México, Querétaro. Pero también vamos a ver que son también muchos estados colindantes. No se ve de manera tan clara, pero también se ubica el estado de Guanajuato, ¿no? El estado de Aguascalientes, como lugares de origen y que buscan en Querétaro un destino para la reintegración. La siguiente, por favor. Ahora, dentro de la última parte, ¿no? de nuestro análisis, ¿no? Tiene que ver con la agenda pública nacional, y también ahí quiero recalcar estos tres hechos fundamentales. Uno, el primero, que creo que es el reconocimiento del desplazamiento forzado interno como problema público por parte del gobierno federal actual, lo cual también pues, nos brinda, digamos, como también toda una serie, digamos, como de anclajes para poder trabajar. La inclusión del desplazamiento forzado interno en el Programa Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Y esta aprobación en la Cámara de Diputados a la Ley General para prevenir, atender y reparar integralmente el desplazamiento forzado interno, y que bueno, está pendiente, y también este tipo de foro creo que ayuda a generar un poco de socialización de estas necesidades que se tienen en materia legislativa. Y bueno, en el propio diagnóstico van a encontrar también una especie de monitoreo que realizamos sobre las acciones que desde el gobierno se estaban realizando y una caracterización de ellas. Y uno de ellos tiene que ver con llevar el tema del desplazamiento forzado interno al Consejo de Política Migratoria y construir grupos de trabajo que permanentemente estén trabajando en él. La siguiente, por favor. Bueno, de alguna manera entonces vemos cómo está la agenda pública en las entidades, ¿no? Vemos que de acuerdo a las narrativas, los datos, las entrevistas y todo, digamos, el análisis normativo que generamos, ¿no? Vemos que existe una presencia de poblaciones en situación de desplazamiento interno, o sea, existe. En las tres entidades se presentan diferentes movilidades, ¿no? Tipos de modalidades de esta movilidad. La intermunicipal, intramunicipal, rural-urbano, ¿no? Digamos que esa es parte de esta complejidad. Y algo que es muy relevante es que en los tres estados son lugares tanto de expulsión como de recepción de personas desplazadas, es decir, necesitamos políticas públicas en doble vía, ¿no? En doble sentido, en distintos sentidos, ¿no? Y bueno, hasta el momento del cierre de la publicación, creo que sigue siendo así, ¿no? Estos tres estados todavía no tienen materia, no tienen legislación local en términos de desplazamiento forzado interno, ¿no? La siguiente, por favor. Recomendaciones, hicimos una serie de recomendaciones pensando en estos tres ejes sobre marcos normativos, sobre prevención y construcción de paz y sobre integración y sensibilización. Digamos que en el diagnóstico van a encontrar este tipo de recomendaciones muy orientadas, ¿no? A aterrizarlo a partir de qué estamos buscando, ¿no? Es decir, en el tema de integración y sensibilización, ¿no? Es mucho el trabajo que se tiene que realizar a nivel comunitario, ¿no? Con diferentes actores, ¿no? Pero también desde la prevención y la construcción de paz es necesario pensar alternativas para poder desactivar posibles causas de desplazamiento forzado de manera local, ¿no? Son tareas bastante titánicas, ¿no? Pero que es necesario colocarlas acá. La siguiente, por favor. Y finalmente, ¿no? Las conclusiones y recomendaciones, que esta es una selección de ellas, no tienen que ver con que hoy finalmente, y sin querer ser reiterativo, y creo que
varias y varios de los que estamos aquí coincidimos en esto, que hoy tenemos la gran oportunidad, ¿no?, histórica de tener una ley sobre desplazamiento forzado interno. Dos, es indispensable contar con instrumentos de recolección de información cuantitativa y cualitativa específicamente diseñados para abordar el desplazamiento forzado interno, que se trata también de buscar la participación también de la población desplazada, ¿no?, que también sabemos que ya está organizada o trabaja con algunas organizaciones de sociedad civil en diferentes espacios para pensar las políticas públicas de esta manera más integrada. Y bueno, pues sabemos que el desplazamiento forzado es multicausal y que necesita por ello la interlocución de todos y todos los sectores involucrados, absolutamente de todos. Una política pública integral necesita que esté salud, educación y otro tipo casi toda la batería de instancias públicas. Y finalmente, que en la atención de desplazamiento forzado es indispensable promover entornos seguros e implementar estrategias para la construcción de paz. Bueno, y de alguna manera, pues con esto cierro, y esto es solamente una parte de lo que está en el diagnóstico, y finalmente es una invitación a que abran este libro y que podamos entrar en un diálogo basado sobre todo en este conocimiento y en el desarrollo de esta metodología que implementamos para poder tener una base sólida para poder discutir y para poder promover políticas públicas que atiendan a la población desplazada forzada interna en México a nivel federal, pero también a nivel local. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Juan, por tu presentación, y como comentó él durante su intervención, pues este es un ejercicio arduo que se realizó durante año y medio por todos y todas aquí presentes, bueno, en este panel y algunos en el público. Entonces nos da mucho gusto poder compartir un poco de él en este espacio, y bueno, que también ustedes tengan la oportunidad de revisarlo, obviamente al final del evento o para concluir el panel vamos a tener también un espacio de preguntas y respuestas, para que también ustedes puedan vertir sobre ese espacio pues cualquier cuestionamiento, duda sobre el mismo. A continuación le voy a ceder la palabra al maestro Claudio Frausto de la Unidad de Política Migratoria, Registro y Identidad de Personas de la Secretaría de Gobernación, quien nos va a hacer una presentación sobre los avances y los retos de la legislación y política pública para prevenir, atender y reparar integralmente el desplazamiento forzado interno en México. Adelante, Claudio. Muchas gracias. Bueno, antes que nada quiero agradecer a nombre de la maestra Rocío González Higuera, titular de la Unidad de Política Migratoria, Registro y Identidad de Personas, la invitación para participar en el panel, en esta presentación del día de hoy. Agradecer a la Cooperación Alemana al Desarrollo Sostenible, GIZ, por la invitación. Y bueno, a todo el equipo, Alexander Rey, muchísimas gracias. Las dos majos que siempre estamos ahí trabajando intensamente. Agradecer a todo el equipo de Profil, que es de verdad un gusto colaborar con ustedes. Al doctor Juan Carlos Narváez, que también siempre ha sido un gusto colaborar con él y con todo el equipo de investigadores e investigadoras. José Guerreros, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México para los Refugiados. Y bueno, un cordial saludo a todas y todos ustedes que se dieron cita aquí el día de hoy. Es un gusto compartir el espacio con ustedes, y también envío un cordial saludo a quienes nos siguen en redes sociales. Yo haré algunos comentarios específicos sobre el estudio que hoy se presenta e buscaré poner en diálogo este estudio con algunos de los avances y retos que desde el gobierno federal hemos identificado en materia de desplazamiento forzado interno. Actualmente tenemos ante nosotros el gran reto de generar información oficial y específica sobre el desplazamiento forzado interno. Como mencionaba el doctor Narváez, los instrumentos de medición y las fuentes de información oficiales con las que contamos hoy en día son insuficientes para observar y estudiar este fenómeno de manera directa. A pesar de ese gran obstáculo, el diagnóstico que se presenta el día de hoy responde importantemente a este reto y enfrenta la falta de información específica sobre el desplazamiento forzado interno.
Uno de los grandes aciertos de esta investigación es hacer una aproximación al estudio del desplazamiento forzado interno a partir, como decía el doctor, de los datos del censo. Una coyuntura histórica, demográfica, que permitió desarrollar este tipo de estudios. Además, el estudio ofrece pistas sobre la dimensión del fenómeno en nuestro país y hace un énfasis importante en las características de las personas que posiblemente se encuentran en situación de desplazamiento forzado interno. Otra aportación importante del estudio es presentar las perspectivas que existen sobre el desplazamiento forzado interno tanto en ámbitos gubernamentales como no gubernamentales. Y, como veíamos en estas últimas láminas que nos presentaba el doctor Narváez, también incluye recomendaciones puntuales sobre cómo avanzar en la atención de este problema público. Como verán, a lo largo de estas palabras que les voy a compartir, vamos a coincidir en varias de esas recomendaciones y también hablaré de cómo estamos atendiendo algunas de ellas. El estudio aborda y abona a una discusión importante sobre cómo medir y entender el fenómeno del desplazamiento forzado interno, y me parece importante que lo hace teniendo en consideración los contextos específicos de Jalisco, Puebla y Querétaro. Esto nos da, digamos, una especificidad sobre no solo el fenómeno, sino sobre las capacidades de los distintos gobiernos para atenderlo. Desde la perspectiva de la Unidad de Política Migratoria, este es uno de los diagnósticos más avanzados que se han hecho en el tema. Es uno de los acercamientos más importantes que tenemos para comprender cómo se comporta este fenómeno, y por supuesto esto ayuda a fortalecer la toma de decisiones basándonos en evidencia. Como ustedes ya saben y ya se ha mencionado acá, el Estado mexicano reconoció el desplazamiento forzado interno como un problema público en 2019. Desde entonces, como parte del compromiso de trabajo desde la Secretaría de Gobernación, tenemos el encargo de fijar la política pública nacional en materia migratoria y de movilidad humana. Esto incluye el desplazamiento forzado interno. Ejemplo de estas acciones ha sido la inclusión de los objetivos y líneas de acción sobre desplazamiento forzado interno en dos instrumentos programáticos que son muy importantes: el Programa Nacional de Derechos Humanos y el Programa Sectorial de Gobernación. Esto a nosotros nos da, digamos, cabida para empezar a actuar sobre el desplazamiento forzado interno. También hicimos esta adecuación que mencionaba el doctor Narváez al Consejo Consultivo de Política Migratoria, en donde reformamos el acuerdo que lo crea para que no solo atienda migración, sino también movilidad humana, incluyendo el desplazamiento forzado interno, lo cual nos permitió crear un grupo de trabajo para avanzar en este sentido. Desde la Unidad de Política Migratoria, Registro de Identidad de Personas, hemos impulsado junto con organismos internacionales, la academia y organizaciones de la sociedad civil el desarrollo de estudios e investigaciones en esta materia. Por ejemplo, en conjunto con el gobierno de Chihuahua, diversas instituciones del gobierno federal, la asesoría técnica de ACNUR y de GIPS, el Servicio Conjunto de Caracterización de Población Desplazada, estamos desarrollando un ejercicio de caracterización de situaciones de desplazamiento forzado interno en la Sierra de Chihuahua. Estos hallazgos, los hallazgos que arroja este estudio de caracterización, nos van a permitir conocer las necesidades de las personas que se enfrentan a esta situación en la entidad, así como desarrollar políticas públicas y acciones que les atiendan de manera directa. Los resultados de este tipo de estudios son un insumo fundamental también para impulsar la redacción y aprobación, así como la implementación de una ley sobre desplazamiento forzado interno en esa entidad. A partir de este ejercicio, en conjunto con GIPS y con la Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de Derechos Humanos, también hicimos un documento que se llama Elementos Mínimos para la Realización de Ejercicios de Caracterización. Este documento busca informar a las y los tomadores de decisión, pues primero, qué son los ejercicios de caracterización, para qué sirven y qué información relevante nos puede dar para la construcción de legislación y políticas públicas. En conjunto con el ACNUR, también hicimos un análisis de capacidades y atribuciones a nivel de Administración Pública Federal. La pregunta que nos hicimos ahí es, aun cuando no contemos con una ley general sobre desplazamiento forzado interno, ¿cómo podemos, digamos, exprimir las atribuciones del gobierno federal para comenzar a atender el desplazamiento forzado interno, como decía el doctor Narváez, desde los distintos sectores, ¿no? Este estudio podría ser replicado en los órdenes estatales de gobierno. Al final es la pregunta de un gobierno hacia sí mismo de con qué contamos para atender este problema y qué necesitamos modificar para atender este problema.
También hemos trabajado en el impulso de leyes que asignen atribuciones a las instituciones gubernamentales encargadas de prevenir, atender y reparar integralmente el desplazamiento forzado interno. En este sentido, desde la CEGOP impulsamos la formulación de la Ley General para prevenir, atender y reparar integralmente el desplazamiento forzado interno. Dicha iniciativa fue aprobada en septiembre del 2020, ya hace casi un par de años, y fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados. A la fecha se encuentra pendiente su discusión en el Senado y esperamos que pronto se reactive esta prioridad en el Senado. A pesar de este panorama de la no aprobación de la ley, tenemos claro desde la Unidad de Política Migratoria que el compromiso del Estado mexicano por atender este tema no está condicionado a la existencia de una ley general. Por ello, hemos también desarrollado acciones para impulsar legislaciones locales en esta materia con las entidades que desde el ejercicio de su soberanía nos han pedido el acompañamiento técnico para la elaboración de esta ley. En este sentido, también publicamos un documento que se llama Elementos Mínimos para la elaboración de una ley estatal para prevenir, atender y reparar integralmente el desplazamiento forzado interno. Como pueden ver, nos gustan los títulos largos en las publicaciones, pero en realidad es un documento que delinea cuáles son los elementos fundamentales, indispensables para que una ley sobre desplazamiento forzado interno esté alineada a los estándares internacionales de derechos humanos y derecho humanitario y siguiendo los lineamientos de los principios rectores sobre desplazamiento forzado interno. A partir de esta herramienta hemos acompañado la iniciativa del gobierno de Michoacán para desarrollar una ley estatal sobre este tema. También hemos brindado acompañamiento en el ámbito legislativo a los estados de Sinaloa, quien recientemente aprobó su ley, Guerrero, Chiapas y Chihuahua. En materia de legislación local, tengo que reconocer que es un avance importante que se cuente con legislaciones específicas en Chiapas, Guerrero y Sinaloa. Sin embargo, aún quedan retos por avanzar en la implementación de esas leyes. Por ello, en conjunto con la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, hicimos un diagnóstico sobre movilidad humana con énfasis en la implementación de leyes estatales de desplazamiento forzado interno. Aquí la pregunta de investigación era, en Chiapas, Guerrero y Sinaloa, ¿qué ha cambiado antes y después de la ley? ¿Qué falta para terminar de implementar esa ley? ¿En dónde se está atorando la implementación de esa ley? Ese documento ofrece información importante sobre los distintos modelos de atención que cada una de las entidades ha desarrollado y también puede orientar a las entidades que no cuentan con legislaciones sobre desplazamiento forzado interno, como es el caso de Querétaro, para abrevar de las lecciones aprendidas y retomar las buenas prácticas, así como quizás evitar algunos errores que se han cometido en este, desarrollo e implementación de las leyes. Quiero dejar muy claro un punto en esta parte de mi exposición. Las legislaciones locales sobre desplazamiento forzado interno, y en particular la Ley General, son elementos fundamentales e indispensables para prevenir, atender, reparar integralmente el desplazamiento forzado interno. Sin embargo, las leyes tampoco solucionan problemas por sí mismas. En este sentido, otra de las estrategias que hemos impulsado ha sido en materia de política pública. En esta materia hemos brindado acompañamiento técnico a las entidades para la incorporación de los temas de la movilidad humana, incluyendo el desplazamiento forzado interno, en sus planes estatales de desarrollo. La inclusión de estos temas en los instrumentos programáticos, como lo hemos hecho a nivel federal, resulta un logro importante, pues posibilita a las diferentes administraciones para atender el problema y reportar los avances en la materia de manera sistemática. Un ejemplo de las acciones realizadas en este sentido es el establecimiento de consejos estatales de atención integral en materia de desplazamiento forzado interno, como lo ha sido en el caso de Chiapas, Chihuahua, Sinaloa y Michoacán. En apoyo a estos procesos sobre política pública, desde la Unidad de Política Migratoria hemos impulsado la creación de políticas y acciones coordinadas y armonizadas con los estándares internacionales y con la estrategia federal. Ahí generamos otro documento, también de título bastante largo, que es la guía para para la prevención, asistencia humanitaria, atención integral y soluciones duraderas del desplazamiento forzado interno. Esta es una guía que permite dar algunos elementos básicos sobre cómo una entidad, sobre cómo un gobierno local
podría responder respetando los estándares internacionales de derechos humanos a una situación de desplazamiento forzado interno. Cada una de las herramientas que hemos desarrollado desde el gobierno federal debe ser adoptada bajo la mirada de las necesidades específicas de cada entidad y los municipios que le componen. Esto debe de hacerse con el acompañamiento de actores técnicos expertos en el tema y la participación de las comunidades afectadas por el desplazamiento forzado interno. Aunque tenemos definiciones grandes, siempre es importante aterrizar los temas al contexto en donde se están dando. Ya por último les quiero compartir que recientemente tuvimos la visita oficial a México por invitación del Estado mexicano de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los Desplazados Internos, Cecilia Jiménez Damari, quien recabó información sobre nuestro país, entrevistándose con actores gubernamentales y no gubernamentales de los 3 órdenes de gobierno, y en sus observaciones preliminares presenta algunos de los principales retos que identificó en la materia en México. Valga decir que varias de las recomendaciones coinciden con las recomendaciones de este estudio y con los retos que hemos identificado desde la Secretaría de Gobernación. Entre esos retos se encuentran la creación de marcos normativos específicos en la materia, la necesidad de sensibilizar y capacitar a personas funcionarias públicas, el establecimiento de un registro oficial nacional y locales que se encuentren homologados de personas en situación de desplazamiento interno. Y quiero destacar una última para esta ocasión que tiene mucho que ver con este diagnóstico, y es la necesidad de contar con datos específicos oficiales sobre desplazamiento forzado interno en México. De no contar con estos datos y equiparar a las personas en situación de desplazamiento forzado interno con las personas que enfrentan otro tipo de movilidad humana, tales como la migración interna, se corre el riesgo de invisibilizar de nuevo a esta población y las características específicas que le componen. Atender el reto de generar información específica sobre desplazamiento permite identificar las necesidades propias de quienes enfrentan esta situación. La relatora comentó en sus observaciones preliminares, y con esto ya voy cerrando, que contar con cifras oficiales basadas en una metodología armonizada de obtención de datos cuantitativa y cualitativa es fundamental para la elaboración de políticas públicas. Ante estos avances, entre los que destaca la publicación del diagnóstico que nos reúne el día de hoy, desde la Unidad de Política Migratoria somos conscientes de que aún queda un retador camino por recorrer hacia el logro de soluciones duraderas para las personas en situación de desplazamiento forzado interno. En este trayecto, coeditar el presente estudio en coordinación con instituciones académicas, gubernamentales y de la comunidad internacional ha sido no solamente un resultado de gran apoyo para la toma de decisiones, sino una verdadera fortuna y una grata experiencia. Esta investigación representa un importante logro en materia de generación de información y datos que permite aproximarnos al entendimiento específico del desplazamiento, así como una buena práctica de colaboración entre actores relevantes de distinta naturaleza. Por este motivo, quiero agradecer y reconocer nuevamente a nuestros colaboradores por este producto que sin duda será un aporte fundamental en la construcción de la respuesta nacional en favor de la protección de los derechos humanos de todas las personas que han sido afectadas por el desplazamiento forzado interno. Ya por último, decirles que todos estos documentos que mencioné, así como el diagnóstico que se presenta el día de hoy, los pueden consultar en la página de la Unidad de Política Migratoria, politicamigratoria.gov.mx, en la sección del micrositio sobre desplazamiento forzado interno, que es el primero en su naturaleza. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Claudio, por brindarnos este panorama pues tan puntual sobre cómo estamos, hacia dónde vamos, ¿no? Y también hacia dónde podemos caminar, y creo que eso es fundamental para tener un escenario claro y un objetivo para poder seguir coordinándonos en el proceso de conseguirlo. Y bueno, ahora le doy la palabra al señor Josep Herrero, representante asistente para protección en el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, quien presentará un contenido sobre la protección de las personas desplazadas internas y el rol de la comunidad internacional. Adelante. Buenas tardes, gracias a todos los presentes por acompañarnos a este evento y a la GIZ por su organización. Saludo especial a mi amigo Claudio de la UPM, Juan Carlos, felicidades por este estudio, y Alexandre, gracias por auspiciar y empujar todo este
procedimiento. Una felicitación especial a los compañeros de Luciana Ganguini y a María Teresa Diego Cortinas de su email UNAM por este valioso estudio que, como intentaré explicar a continuación, creo que nos da muchos elementos muy valiosos para el trabajo que intentamos desarrollar en México. Este trabajo es fruto también de una cooperación de ACNUR con GIZ en el marco del Profil desde 2019, que buscamos conjuntamente con la cooperación alemana, con la GIZ, fortalecer la integración de personas refugiadas y desplazadas en Querétaro, Puebla y Jalisco. Y eso no es un tema menor, porque, como explicaba muy bien antes Juan Carlos, esos tres estados, Querétaro, Puebla y Jalisco, en el régimen interno tienen la doble vertiente, tanto expulsión como también recepción. Cuando hablamos de recepción, es clave las opciones de integración local como una solución duradera. A veces nos enfocamos mucho con el desplazamiento interno en estados afectados por la violencia que básicamente expulsan, Sinaloa, Guerrero, Michoacán. También creo que es muy importante enfocarnos en ciudades y en estados que reciben y que van a tener un rol fundamental en el diseño de políticas de integración. Es más, como explicaba muy bien antes Juan Carlos, cuando una persona se desplaza y no logra estabilizarse, vendrá un segundo, un tercer y un cuarto desplazamiento. Y posiblemente también un cruce en la frontera internacional y buscar protección en otros países. Luego la consecuencia de no brindar condiciones apropiadas de integración van a ser nuevas violaciones de derechos humanos, que son nuevos desplazamientos. El siguiente elemento que quisiera mencionar es en cuanto a cifras de impacto. El último informe de Ciencias Globales que nos publicó en junio pasado, hablamos de más de 53 millones de personas desplazadas en el mundo. Cuando hablamos de viento forzoso, el número de refugiados o solicitantes de refugiado es pequeño, es alrededor de 30 millones en comparación con los más de 50 millones que se desplazan internamente. Cuando hablamos de viento forzado, la mayoría de personas se desplazan en sus propios países. Si bien la mayoría o la gran parte se desplazan por desastres naturales, que luego contaremos un poco más, muy bajo el impacto del cambio climático, en el fenómeno de desastre natural, una gran parte de la población puede volver rápido, más o menos rápido, en algún momento a su lugar de origen, mientras que el desplazamiento causado por violencia se convierte en mucho más permanente y duradero, lo que hace que las cifras acumuladas, la mayoría de personas sean desplazadas por violencia. Pero la mayoría del grupo, cuando hablamos de personas desplazadas forzadamente, son desplazadas internas a nivel global. En el caso de México, ya antes hablaban de las cifras obtenidas con el censo y las estimaciones que hacen varias ONGs, como la Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, son números similares en torno a 380.000 personas. Hablamos de cifras, ¿no? 300.000, 380.000, 50 millones a nivel global. Cada historia, y el párrafo de Mónica lo explica muy bien, cada una de estas historias son una serie de violaciones de los derechos humanos. El desplazamiento forzado interno es en sí una violación a los derechos humanos. Y si leíamos otra vez el párrafo de Mónica, ¿cuántas violaciones a sus derechos identificamos en un párrafo de 5 líneas? ¿Cuántas? Hablamos de amenazas, hablamos de violación de la libertad de movimiento, hablamos de pérdida de bienes, hablamos de exclusión de acceso a servicios esenciales, hablamos de violación a la libertad de circulación, hablamos de muchas violaciones de los derechos fundamentales de la persona. Y el desplazamiento forzado es eso, es una violación de derechos humanos que es consecuencia de fallas o vacíos en la política pública. Ante eso, el rol de todos nosotros es sumar esfuerzos y complementar. El estudio lo explica muy bien. El desplazamiento interno es primariamente una responsabilidad del Estado. Es un asunto de seguridad interna del Estado en el que el Estado tiene la responsabilidad primaria de responder. A diferencia de los refugiados, que hay herramientas internacionales y, por ejemplo, el mandato de la ACNUR para la protección de las personas refugiadas.
Eso en el estudio se puede leer como una limitante. Yo creo que tenemos que también verlo como un área de oportunidad en cuanto a la responsabilidad de los Estados en la protección de los derechos de la población desplazada. La persona desplazada se mueve de un municipio a otro, pero no deja su país. Sigue siendo ciudadano de este país, en este caso de México, y por tanto es sujeto a los derechos y el Estado mexicano es el responsable de esos derechos. Y ahí la comunidad internacional tenemos un rol de complementar y apoyar a los gobiernos en que den esta respuesta. A diferencia de los refugiados que dejan su país porque tienen una protección y buscan esa protección en otro país. Y ahí es donde Naciones Unidas y otros entramos a colaborar con los gobiernos para que se brinde esta protección. Pero creo que el elemento inicial del debate es la responsabilidad primaria de los gobiernos, en este caso mexicano, en la protección de los derechos de la población desplazada y la responsabilidad también de complementar ese esfuerzo de la comunidad internacional, el rol complementario. Y ahí, en cuanto a Naciones Unidas, nos guiamos por un enfoque sectorial, áreas de sectores de responsabilidad. No hay ninguna agencia de Naciones Unidas con un mandato específico para población desplazada, sino que es una responsabilidad compartida entre todas las agencias. Por ejemplo, en el caso de ACNUR, nuestra área de expertise es la protección y luego lideramos todo lo que es la respuesta de protección para las personas desplazadas y otras áreas, notablemente en México, como es el alojamiento temporal o la coordinación y gestión de campamentos donde los gobiernos, que no es el caso de México. Luego otras agencias tienen también responsabilidad, por ejemplo, UNICEF el tema de niñez, PMA en temas de alimentación, OIM en temas, como decía, de gestión de campamentos. Si hay una distribución de las áreas de competencia para apoyar a los gobiernos en la respuesta. Y además también está en reciente publicación la Agenda para la Acción sobre Desplazamiento Interno, recién publicada por el Secretario General de Naciones Unidas, donde hay toda una agenda de trabajo para la búsqueda de soluciones duraderas y para la prevención del desplazamiento forzado y el acceso a protección. Todo esto que he dicho de el rol de ACNUR para complementar a los gobiernos en la respuesta de protección, exactamente en qué se traduce. Primero en varias áreas de trabajo en el caso de México que voy a intentar enumerar. Primero en toda la parte de asistencia técnica en el diseño de marcos legales y de políticas públicas. En este ámbito hemos estado trabajando desde hace varios años con el gobierno en el diseño de las recomendaciones en la propuesta de ley que aprobó la Cámara de Diputados, está pendiente del Senado, y también hemos estado trabajando con varios estados, con Chiapas, Chihuahua, Michoacán, Estado de México, sobre el diseño de políticas públicas y de marcos legales, perdón. Y además trabajamos con la UPM en el informe que mencionaba Claudio sobre análisis legal de política pública para el diseño de respuestas en ausencia de un marco legal específico. También trabajamos con el Poder Judicial juntamente con el CICR sobre los procesos judiciales en casos de desplazamiento forzado interno. Y aquí quería parar un momentito en el tema del concepto, de la definición. La definición que contiene los principios rectores es importante entender que fue una definición de los 90 y que la lista de causas que lleva es una lista no exhaustiva y otras causas también pueden generar desplazamiento forzado interno. En un momento se dice que solo es desplazamiento forzado las que generan aquellas causas. Y eso en especial creo que es muy importante leerlo frente a nuevas situaciones y nuevas causas que generan desplazamiento forzado interno. Y en específico me estoy refiriendo a los impactos negativos del cambio climático, los impactos del cambio climático. Ahí obviamente cuando fruto del cambio climático tenemos una ocurrencia continua de huracanes, inundaciones, hay un desplazamiento forzado interno, rápido, inmediato, que la definición de los principios rectores recoge. Pero gran parte del impacto del cambio climático son de fenómenos de impacto lento.
sequías prolongadas, procesos de desertificación, subida al nivel del mar, que lentamente harán la vida en un lugar imposible y acabarán provocando que las personas se vean forzadas a desplazarse. Son todos estos nuevos fenómenos los que la interpretación de los principios rectores tienen que recoger, o las nuevas propuestas de leyes que se generen a nivel estatal, a nivel federal, deberían recoger. Y si bien las propuestas de leyes diferentes que en el Senado hoy día recogen y enumeran el cambio climático, creo que hay un trabajo muy importante a realizarse en cómo los fenómenos de impacto lento también causan un desplazamiento forzado. Creo que otro elemento muy importante es separar categorías. El desplazamiento interno no es una subcategoría de migración, como el asilo de los refugiados no es una categoría de población migrante. En Naciones Unidas hay una distinción muy clara entre lo que es migración económica y lo que es desplazamiento forzado, refugiados y asilo, porque tienen estatutos jurídicos, herramientas jurídicas diferentes. Y la importancia en no mezclar las dos categorías. Yo también decía, claro, que es muy importante separar lo que es la migración económica, que también hay todo un debate que tan voluntaria es, que es muy importante y no se tiene que abandonar, versus el desplazamiento forzado causado por violencia o la multitud de causas que explicaban anteriormente. Hay un estudio que siempre cito en Colombia sobre desastres naturales y violencia, y explica muy bien cómo el impacto de los desastres naturales por el cambio climático confluyen en zonas donde también hay un gran impacto de la violencia. En otras palabras, muchas veces el desastre natural, cuando golpea en sociedades fuertes, pacíficas, democráticas, con posibilidad de resiliencia frente a esos desastres, son menos vulnerables al desplazamiento. Cuando impactan zonas y golpeadas por la violencia, son mucho más vulnerables al desplazamiento. Y ahí es donde muchas veces se juntan naturales, cambio climático y violencia en la multicausalidad del desplazamiento. Hasta aquí lo que quería comentar del concepto, porque también el libro tiene todo un capítulo muy interesante de debate sobre la parte conceptual, me parece muy interesante y muy necesaria en el momento actual de diseño de marcos legales. En cuanto a la generación de información, como ACNUR hemos estado trabajando en varios ámbitos, en un ejercicio de caracterización, el primero que se realiza en México, que estamos haciendo en Chihuahua, conjuntamente con UPM, con INEGI y con el gobierno de Chihuahua, y estamos trabajando con INEGI en varios estudios. Aquí coincido plenamente con lo que ha mencionado tanto Claudio como Juan Carlos en la necesidad de datos, la necesidad de conocer mucho mejor la magnitud del desplazamiento forzado interno. Sin embargo, me parece muy importante también analizar cada herramienta que tenemos. Me parece muy importante que el estudio se base en el censo de población, porque los censos deberían ser la principal herramienta para medir el desplazamiento. Y estamos trabajando con INEGI en el marco de las recomendaciones de EGRIS, del Grupo Global de Expertos sobre Estadísticas y Desplazamiento Forzado, en cómo los censos de población incluyen preguntas que nos pueden dar información sobre el desplazamiento interno. Y esa es la herramienta que nos debería dar una fotografía global en cada país de desplazamiento forzado, dónde sale la gente, a dónde se dirige y por qué sale. Y esa debe ser la principal herramienta para el diseño de políticas públicas. En segundo lugar están los ejercicios de caracterización, que es básicamente agarrar un grupo de población y hacer una caracterización cualitativa y cuantitativa de su situación, que también te puede servir para el diseño de políticas públicas. Y finalmente, el rol de los registros. Un registro es muy importante, pero un registro te sirve para identificar un grupo de personas y poder brindar asistencia, pero no tanto para el diseño de política pública. En conclusión de este punto, me parece muy importante los censos de población que se hacen en México y cómo estos deben incluir información del registro social interno y el desarrollo de registros para poder asistir a la población desplazada internamente. También estamos trabajando como ACNUR en el fortalecimiento de capacidades y generación de conocimiento con funcionarios estatales y sociedad civil
también trabajamos en ámbitos de coordinación con otras agencias de Naciones Unidas y estamos también empezando a trabajar en varios estados, en Chihuahua, Sinaloa y Michoacán, con los esfuerzos que hacen gobiernos estatales para la respuesta a la población desplazada. Creo que hemos avanzado estos años en conocimiento, en discusión, en debate, en propuestas legales, en estudios, pero es también urgente apoyar esfuerzos que ya existen a nivel local para brindar asistencia y protección a personas desplazadas. Hablamos de cifras de antes, hay miles de personas en México que llevan décadas desplazados, décadas sin recibir ningún tipo de asistencia, ningún tipo de protección. Creo que es urgente apoyar esfuerzos a nivel local para brindar esa asistencia. Y quisiera terminar también mencionando la visita de la relatora especial que estuvo en septiembre en México. La visita no es un tema menor. Esta visita creo que está pendiente por décadas y creo que también la invitación de México a esta visita es una muestra de la intención y la voluntad política del Gobierno de México para la protección de las personas desplazadas. Y quisiera mencionar uno de los puntos que dejó la relatora en su informe preliminar a la espera de tener su informe final. Primero, la violencia como principal causa de desplazamiento en México. Hay muchas situaciones, hay desastres naturales, terremotos, pero la violencia lamentablemente es la principal causa de desplazamiento en México. Segundo, el impacto del cambio climático. Y cómo a futuro deberemos conocer más, estudiar más cómo los efectos del cambio climático, sobre todo los efectos más lentos, van a generar un desplazamiento progresivo de población. Y hablo de sequías prolongadas, hablo de desertificación, estoy hablando de tierras que dejarán de ser útiles para la agricultura y de subida a nivel del mar. En tercer lugar, la necesidad de un marco legal federal. Es muy importante verlo desde dos ámbitos. Primero, ver toda la legislación que hay en México y cómo se incluye a la población desplazada. Por ejemplo, en acceso a educación, acceso a salud, todos los derechos que tiene cualquier persona, como el hecho de haberse desplazado de un municipio a otro, de un estado a otro, no limita el acceso a esos derechos. Y luego el diseño de un marco legal específico para la prevención y la protección de las personas desplazadas. Pero también la necesidad de que los marcos legales estatales que se han desarrollado sean implementados. Como bien decían antes Juan Carlos y Claudio, de nada no sirve una ley si no se implementa. Es muy importante también, a la vez que hay marcos legales estatales, cómo se diseñan políticas públicas para asegurar su efectiva implementación. Finalmente, un hecho que es constatable, que es que la mayoría de personas desplazadas no están registradas en ningún instrumento, no están identificadas. El acceso a la asistencia es muy difícil, por no, es mínimo. Y cómo llegamos a toda esta población desplazada que no está visibilizada. Y que realmente muchos no se quieren visibilizar por miedo, como era el caso de Mónica, que se desplazó en nuestra ciudad 4 o 5 veces por miedo a ser localizada. Y la necesidad también de registros y censos que nos den mayor información sobre la dimensión del desplazamiento forzado en México. Sobre todo la participación de la población desplazada y de la sociedad civil en todo este proceso. Yo también, ya para terminar, a efectos de algunas recomendaciones de debate, pero sobre todo es un paso más también para visibilizar el desplazamiento forzado interno. Eso es muy importante. Es la primera herramienta para abogar por los derechos de la población desplazada, que se visibilice la situación y se visibilicen los retos que enfrentan. Segundo, el impacto diferencial. Cómo impacta de manera desproporcionada en mujeres, en niñas, niños, adolescentes y población indígena. Los datos de Puebla del estudio son bien relevantes, como hay un mayor porcentaje de población indígena en el país. Y esto es clave al momento de diseñar políticas públicas de respuesta. El estudio también recoge 3 hechos que son positivos: el reconocimiento del fenómeno en México, la inclusión en el Plan Nacional de Derechos Humanos y las propuestas de ley pendientes de discusión en el Senado. Estos son avances, pero es ante todo una oportunidad histórica. El desplazamiento forzado interno en México ha ocurrido por décadas y nunca se había hablado tan abiertamente, no había este reconocimiento por parte del gobierno, y esta discusión
discusión en Cámara y en Senado de propuestas de ley. Creo que tenemos una responsabilidad histórica, todos los agentes, academia, agencias de Naciones Unidas, sociedad civil, gobierno, de acompañar a la persona desplazada a que sus derechos sean garantizados y respetados. Ellos han luchado por décadas, han acampado frente a procesos de gobierno, por décadas para exigir que se reconozca. Ahora es momento de que este reconocimiento se traduzca también en políticas de prevención y respuesta. Pero todo eso no será posible con la participación de la población desplazada. Ellos tienen que ser los principales actores de este procedimiento. Y finalmente, recalcar la importancia de esta investigación y este tipo de ejercicios académicos, porque estos ejercicios académicos nos dan los argumentos, la información necesaria para el trabajo que tenemos que hacer de incidencia, abogacía y acompañar a la población desplazada en el goce de sus derechos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Josep, por tu intervención, sobre todo también porque pusiste sobre la mesa como esta vinculación entre el cambio climático y el desplazamiento. También pues esta diferenciación que me pareció súper relevante entre los registros y los censos, ¿no? Y cómo podemos utilizar estas diferentes herramientas para diferentes fines y objetivos. Entonces, pues para nosotros es fundamental también en este espacio, además de lo ya expresado por quienes están aquí arriba en el panel, conocer si alguien de ustedes tuviera alguna inquietud, alguna pregunta sobre lo ya reflexionado, y agradeceríamos muchísimo que a la hora de pasarles el micrófono pudieran decir de dónde nos acompañan. También hay transmisión en Facebook por parte de GIZ México, entonces si hay alguna pregunta o comentario por ese medio lo atenderemos. Vamos a dar un espacio de 10 minutos, propongo que se hagan intervenciones breves y podemos irnos por bloques de 3, regresar al panel a contestarlas y regresar a otra ronda si así fuera necesario. Entonces le voy a dar el micrófono o uno de los micrófonos a mi colega Lupita y vamos con ustedes. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Qué tal? Marcela Chapa, de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Anáhuac de Querétaro. Creo que hubo coincidencia en todas las intervenciones sobre la necesidad de datos cuantitativos y de instrumentos de medición. Y mi pregunta es, ustedes que han analizado el fenómeno de cerca, desde distintas disciplinas y vertientes, ¿cómo lo visualizan? O sea, ¿desde dónde? ¿Con qué instrumentos? ¿A cargo de quién? ¿Con qué tipo de gobernanza? Y, o sea, ¿qué se han imaginado ustedes cuando han estado trabajando este tema para encontrar soluciones? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Alberto Buendía, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas Federal. Y creo que tocaron puntos muy relevantes. Sí, en atención a un tema sistémico multidisciplinario, y los ejemplos que ustedes ponen referente a Querétaro tienen que ver, obviamente, en el ámbito del trabajo, como se comentaba por el funcionario de gobernación, Claudio, relacionado con lo que nos toca a nosotros, ya la formalidad de una víctima. Tenemos los factores que han generado los estados en caso de violencia, pero también hay indicadores que se generan a través de actas, me refiero a carpetas de investigación, recomendaciones a través de quejas, y son temas muy interesantes relacionados a la diferencia de alguien que toma una decisión por un proyecto de vida, alguien que tiene que salir por su vida, con su familia, con un problema del ámbito de todos los sistemas, ¿no? Sistema de derechos humanos, sistema de derechos de niños, niñas y adolescentes. Entonces sería muy interesante la referencia de las instituciones que están vinculadas para conocer más allá y la aportación, independientemente de la aprobación de la ley, porque esto vincula a otras leyes generales o leyes que tienen que atenderse para materializar estos derechos. Gracias.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Cintia Casarrubias, consejera consultiva de Mujeres. Me resulta muy interesante toda la información que proporcionan. Se sabe que una mujer que está tratando de cruzar México para llegar a Estados Unidos desde cualquier parte de Centroamérica tendrá que venir preparada para que sea violada 33 veces. Todos estos datos no se generan en México, aunque lo sabemos. Me parece muy reiterativo que se haya vuelto a decir en un panel de este nivel que la información no ha logrado ser sistematizada, por lo tanto es un poco complicado hacer la política pública desde aquí. Hoy que tenemos la georreferenciación, que tenemos todo el acceso a las TICs, ¿cuál es el siguiente paso para que en las siguientes generaciones o en las siguientes acciones podamos tener datos estadísticos mucho más certeros? Gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Sí, buenos días. Mi nombre es Iván Reséndiz, yo vengo del municipio de Ezequiel Montes, soy regidor del ayuntamiento, y mi pregunta sería en ese sentido: ¿de qué manera, o desde su experiencia, desde la larga experiencia que ustedes tienen en las diferentes instituciones, de qué manera los gobiernos locales o los municipios, que somos a veces los primeros respondientes de ese tipo de situaciones, de qué manera desde su experiencia nosotros podemos contribuir para los datos del registro, para hacer políticas públicas que puedan de alguna manera atender eficientemente a aquellas personas víctimas de desplazamiento interno forzado? Perdón, de la última intervención no alcancé a escuchar tu nombre. Si nos pudieras decir de dónde vienes y tu nombre, por favor. Iván Reséndiz, del municipio de Ezequiel Montes. Municipio de Ezequiel Montes, muchísimas gracias. Si les parece bien, a reserva de que alguien más quisiera comentar sobre la primera pregunta de Marcela, le voy a dar la palabra a Juan Carlos. Muchas gracias. Para la primera pregunta sobre cómo nos imaginamos, pues es un poco como nuestra carta Santa Claus, cuando pensamos en qué queremos, y es lo que hemos platicado en varios foros y de manera los grupos de trabajo, qué es lo que necesitamos para poder contar con información sobre las personas en el proceso de desplazamiento forzado interno en México. En ese sentido pensamos que, para empezar, como nos lo dejó ver el propio relato de Mónica, vemos una serie de hechos que se van sucediendo a lo largo de la trayectoria del desplazamiento. Sin embargo, este tipo de hechos o violaciones de derechos humanos y diferentes tipos de movilidades no pasan por ningún registro, porque finalmente está totalmente invisibilizada. De ahí que sea necesario, que es parte de lo que hemos hablado, se necesita un registro. Se necesita un registro en términos de contar con registros administrativos, ¿no? Que desde diferentes instancias, ¿no? Habría que, supongo que es parte de lo que ustedes están trabajando también, sobre un registro administrativo, quién lo tendría que llevar, cómo tendría que ser gestionado, quiénes tendrían que participar, por ejemplo, en el caso de los municipios, ¿no? Como en un caso del primer respondiente, que ahí lo primero que yo creo que puede ser un paréntesis, lo primero que se necesita para que una autoridad municipal o estatal pueda atender un caso de desplazamiento forzado interno, lo primero que tiene que tener es, digamos, como los criterios y las bases para poder identificar que se trata de una persona que está en un proceso de desplazamiento forzado interno, ¿no? Porque si no se tienen criterios establecidos claros, no se puede caer incluso se puede caer en más violaciones a sus derechos humanos. Entonces, en ese sentido es muy, muy importante esta primera gran identificación. Y bueno, en términos de los instrumentos, ¿no? Finalmente un registro, ¿no? Y ver
que además estén vinculados o trabajados de manera coordinada con agencias internacionales, con sociedad civil y con la academia. No creo que eso es muy importante, que tengan esta doble dimensión, una dimensión cualitativa y cuaterna, y que a lo mejor ya se encuentran en algunos espacios de sentido, se encuentran organizadas y organizados. Y otro instrumento, ¿no? Y que esto es lo que parte de lo que en nuestro capítulo sociodemográfico hablamos, hay una tabla sobre, por ejemplo, las encuestas oficiales que genera el gobierno, genera INEGI, cuáles nos dan pistas, ¿no? Pero todos nos dan pistas, porque no hay preguntas específicas. Por ejemplo, en el propio censo no hay una pregunta específica para abordar, para identificar a una persona desplazada forzada interna. Hay, ¿no?, una serie de baterías, ¿no? Y en la parte metodológica hablamos de esta construcción de la variable proxy, ¿no?, donde de 30 y tantas causas, ¿no?, de la migración interna vamos recortando el universo, ¿no?, y nos quedamos con 8 causas, ¿no? Causas de inseguridad, causas que tienen que ver con motivos religiosos, causas que tienen que ver con desastres naturales, y son 8 grandes causas, ¿no? Y aparte, ¿quiénes son las personas desplazadas forzadas internas y sus características? Y también quizá hay empezar también a dimensionar sus necesidades. Entonces, bueno, más o menos es como parte de esta gran imaginación, ¿no? Te paso la palabra, Antonio. Muchas gracias, y gracias a Marcela, Alberto, Cintia, el último compañero cuyo nombre se me escapó, discúlpame. Iván, muchas gracias por sus preguntas. Y muy bien, entonces voy a atender algunas de las preguntas y le daré la palabra a Pep, quien también va a aportar a las respuestas de estas importantes preguntas. ¿Cómo visualizamos el tema?, preguntaba Marcela. Lo primero es que visualizamos que se mueva pronto y rápido. Es una coyuntura histórica y desde el gobierno estamos haciendo todo lo posible para que esto se convierta en una estrategia nacional, en una política pública fundamentada, con base en evidencia empírica, y sabemos que requerimos, digamos, para ello de la coadyuvancia de los otros poderes de gobierno. Sin embargo, pues visibilizamos que vamos a seguir avanzando aunque no haya ley. Eso es lo que visibilizamos, al menos desde la Unidad de Política Migratoria, y ahí creemos, y junto un poco esta respuesta con la intervención que tenía Iván, pues que los gobiernos locales tienen que ser aliados fundamentales en este sentido. Una vez que se apruebe la ley general, tendría que haber una armonización de las leyes locales con respecto a esa ley general. Lo que hemos intentado hacer es, comencemos la armonización con los estándares internacionales, tanto de la ley general como de las leyes locales, y entonces ahorrémonos o vayamos adelantando ese paso, empecemos a generar la política pública de manera armonizada, aún, digamos, encontrando los recovecos de las atribuciones, ¿no? Por supuesto es importantísimo para el alcance, sí, de soluciones duraderas de quienes ya se encuentran en situaciones de desplazamiento forzado interno, pero también un acento importante en la prevención, y no solo en la prevención del desplazamiento forzado interno, sino en la prevención de las causas del desplazamiento forzado interno. Sobre los, preguntaba también Cintia y Alberto sobre los registros, ¿no? La experticia de SEDAP pues es enorme en el tema de registro, en el tema de atención, en el tema de asistencia. Sin duda podemos platicar más a profundidad, pero lo que hemos intentado hacer por ahora es convocar a una serie de actores que nos parecen relevantes para la implementación de una política pública sobre desplazamiento forzado interno. Esto lo hicimos a partir del análisis que realizamos con ACNUR. Hicimos un taller para impulsar esas recomendaciones, ¿no? Nos encantaría poder dialogar con SEDAP y fortalecer más el trabajo conjunto que podamos tener. Sobre el registro diré un par de cosas que me parecen importantes.
En efecto, pienso que debe de haber instrumentos específicos para generar información detallada sobre el desplazamiento forzado interno y sobre las necesidades de las personas que atraviesan esta situación. Creo que es indispensable tener un registro, sobre todo para darle seguimiento a la efectividad de la política pública y del cumplimiento o del logro o no de las soluciones duraderas. Sin embargo, tenemos que ser muy cuidadosos y cuidadosas de que el registro no se convierta en una herramienta que brinde un estatus legal, ¿no? El desplazamiento forzado interno no es un estatus legal específico. Y en ese sentido tenemos que cuidarnos de que genere ciertas disparidades o de que incluso pues generen nuevas problemáticas en el intento de generar soluciones duraderas. Y en ese sentido yo retomaría algo que decía Pep, que es que los distintos instrumentos de información nos pueden servir para distintas cosas. Y en ese sentido lo que tenemos que hacer es impulsar la sistematización y el análisis de toda esta información para empezar a avanzar en la atención y en el diseño de políticas públicas. Finalmente, Iván, sobre los gobiernos locales, ¿cómo pueden ayudar a la identificación de estos casos y a la atención de los mismos? Yo te diría que lo primero es agradecerte el interés por el tema y, digamos, asumir la responsabilidad de los gobiernos locales, y al contrario, más bien desde la unidad de política migratoria queremos ofrecer asistencia técnica para ver cómo construir estas respuestas que tienen que ser específicas. Tampoco podemos dar respuestas generales y no tenemos, digamos, una solución mágica, sino que lo que hace falta es sentarnos, platicar e ir desarrollando en conjunto, con acompañamiento de los organismos internacionales, de la academia, de las organizaciones de la sociedad civil y sobre todo de las comunidades afectadas, pues ir desarrollando soluciones para cada caso y para cada circunstancia, ¿no? Yo me quedaría ahí. Ya lo han dicho, para complementar primero, tampoco quisiera dejar la imagen de que no hay información, no se puede hacer nada. Y hay información con la que se puede trabajar. Está este estudio que se presenta, la Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos publica cada 3 meses un reporte actualizado sobre tendencias. En su página web está toda una información histórica desde 2006, son casi 15 años, más de 15 años de información acumulada. Están todos los reportes que ha mencionado Claudio en la página web de la UPM, y hay muchas herramientas que nos permiten entender la dimensión y empezar a trabajar sobre el tema. Lo que se requiere es información más concluyente, global, en todo el país, sobre la dimensión y las tendencias. Y, como decía, primera herramienta, los instrumentos públicos que ya tiene México de censo de su población, cómo incluyen preguntas directas sobre el desplazamiento forzado interno. Y eso te permitiría tener una fotografía verídicamente de dónde hay desplazamiento y causado por qué. Eso incluye modificar censos, preguntas, incluye presupuesto. No es una tarea fácil, pero es la primera recomendación. Cómo se usan mejor los instrumentos públicos de censo de población. 2, un registro federal y registros estatales para identificar a las víctimas y poder brindar programas de asistencia. Un registro requiere todo un trabajo previo antes de establecerse, porque son procedimientos que tienen sus complejidades. Y 3, se pueden hacer también ejercicios locales de caracterización, como que estamos haciendo en Chihuahua con UPM y con INEGI, que arrojan muchísimos elementos muy valiosos de temas concretos, como decía la compañera, de impacto en mujeres, impacto en niños, niñas, en criterios de población y otras particularidades que son muy relevantes. Y aparte, al compañero del gobierno local, aparte de lo que decía Claudio, le felicito por su interés en iniciativa, pero es muy importante también que cuando planeen tomar iniciativas, también contacten con UPM, con el gobierno federal, con entidades especializadas, con CEADE también, para que les apoyen la respuesta. No deben hacerlo solos, sino que busquen el acompañamiento de otras entidades que tienen algo de experiencia en este tema. Gracias. Sí, muchas gracias por todas sus intervenciones. Quiero hacer un comentario un poco a responder a una de las intervenciones. Nuestra nueva ministra federal, Svenja Schulze, responsable para cooperación
cooperación económica y desarrollo, recién ha introducido una política feminista para un desarrollo sostenible. Y eso nos motiva particularmente incluir y enfocar específicamente a las mujeres dentro de los diferentes grupos de interés que atendemos a través del proyecto Profil, como lo hemos mencionado, personas refugiadas, desplazadas internas y otros migrantes en situación de vulnerabilidad. También Profil, como forma parte de un programa global, ahí también tenemos un indicador fuerte sobre la atención de mujeres en estos grupos. Muchísimas gracias, Alexander, y bueno, a todos nuestros expertos el día de hoy aquí en el panel y también quienes están en la audiencia, porque definitivamente pues creemos e impulsamos desde nuestros diferentes espacios pues este trabajo coordinado y también reconociendo lo que sus diferentes instituciones, organizaciones, dependencias e iniciativas pues aportan a esta realidad que presenta muchos retos, pero que bueno, de manera coordinada se pueden ir dando pasos hacia una dirección que permita pues la vida digna de las personas desplazadas y de las personas refugiadas y migrantes. En aras del tiempo, solamente preguntaré a mi colega María José Posada si hay alguna intervención en línea que debamos de atender para poder ir cerrando y después regresar la palabra a nuestro director Alexander para que haga un cierre. Sí, sí hay una. ¿Me escuchan? Sí. Denme un segundo. Nos escribe Alejandro Lascano. Alejandro Lascano, de Amarante, Latinoamérica y el Caribe. Desde una perspectiva del acceso al financiamiento, ¿cuál ha sido su lectura al respecto en el estudio? Generalmente las personas migrantes se convierten en microempresarios. ¿Existen oportunidades para su financiamiento y así potenciar sus expectativas de éxito? ¿Alguno de los ponentes y colegas quiere tomarla? Ok, bueno, yo la puedo tomar. Bien. Bueno, sí, claro que, y creo que está muy ligada a la intervención inicial que hacía Alexander sobre que desde nuestros diferentes espacios también estoy convencida que tanto el ACNUR como la OIM, nosotros como GIZ, la UPM y la UNAM, pues creemos en las personas migrantes, refugiadas, desplazadas, con este potencial del desarrollo, ¿no? Y de aportar y de generar iniciativas de emprendimiento y aportar en sus diferentes espacios de trabajo. Y pues para ser congruentes con esa creencia, con ese principio, es que sí buscamos generar acciones específicas que permitan pues a todas estas personas explotar todos esos conocimientos y virtudes y pues saberes como en el ámbito laboral, ¿no? Le invitamos quizás a la persona que hace esta pregunta para no dejarlo tal vez tan abierta. Por ejemplo, al día de hoy tenemos una iniciativa para formar entrenadores para el emprendimiento, que además estas personas, junto con la OIM, que además estas personas puedan replicar conocimientos en sus comunidades y poder brindar capital semilla para sus diferentes pues, ideas de emprendimiento, porque sabemos que uno de los principales retos también tiene que ver como con la certificación de habilidades que muchas veces las personas migrantes, refugiadas y desplazadas se encuentran con esta limitante como más estructural, ¿no? Entonces, bueno, desde Profil, en Alianza GIZ y ACNUR hemos hecho varias iniciativas al respecto. Les invito a que nos sigan en redes sociales para conocer más y bueno, pues que nos contacten también quizás a nosotras como equipos locales para darles como específicamente más respuestas en este sentido. Y no sé si alguien más del panel quisiera abonar en esto, o mi colega Ana de la ACNUR, que hace mucho trabajo. Bueno, también les comparto que aquí hay un equipo, bueno, hay una representante del equipo de la ACNUR local con quien tenemos la fortuna de compartir espacio de oficina y trabajar de manera cercana. Entonces también se pueden acercar a ella y preguntar un poco más sobre lo que hace la ACNUR en ese sentido por acá. Muchísimas gracias por sus preguntas. Muchísimas gracias por su tiempo y regreso el micrófono a Alexander para el cierre oficial. Muchas gracias, María José. Bueno, primero quiero agradecer al equipo de Estudiame, doctora Luciana Gandini, doctor
doctor Juan Carlos Narváez para su presentación el día de hoy también, y doctora María Teresa del Riego por su gran trabajo, muy importante, que nos da a nosotros y al ecosistema local de cooperación la orientación necesaria, cómo de la mejor forma atender la población desplazada forzada. Y también les agradezco, como bien has dicho, Carlos, su largo aliento en todo este esfuerzo. También quiero agradecer a la UPM, Claudio, Teresa, Rocío y todo su equipo por la muy buena colaboración siempre, diálogos y intercambios fructíferos y esfuerzos conjuntos para definir las líneas de acción conjuntas, el fortalecimiento de coordinación entre los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, para el beneficio de personas desplazadas, refugiadas y otros migrantes en vulnerabilidad. Quiero agradecer a nuestro socio ACNUR cuando implementamos el proyecto Profil de forma conjunta. Josep y Ana Lilia, les agradezco la confianza, la muy buena coordinación de la operación en nuestros tres estados pilotos, Querétaro, Puebla y Jalisco, siempre buscando la más alta complementariedad entre la protección y ayuda humanitaria que brinda ACNUR y el fortalecimiento de los ecosistemas locales para un desarrollo sostenible a lo que nos dedicamos nosotros desde la GIZ. Estoy seguro que esta colaboración en el nexo HDP también nos ayuda a atender a las personas desplazadas forzadas de la forma más exitosa y para facilitar su integración local sostenible. Y me importa mucho también agradecerles a todos ustedes que nos han acompañado hoy en esta presentación, socios y aliados y nuevos representantes y futuros socios y aliados. Ustedes desde sus diferentes instituciones y como individuos interesados son parte de este importante ecosistema local y agentes de cambio para mejorar en conjunto con gobierno, sociedad civil y sector privado la situación para las personas desplazadas forzadas internas, refugiadas, migrantes vulnerables. Nosotros de la cooperación internacional no queremos inventar el hilo negro de nuevo. Ustedes ya tienen múltiples conocimientos y experiencias, cuentan con buenas prácticas y la voluntad necesaria para iniciar cambios locales. Los retos son titánicos y, como hemos escuchado, multicausal y multisectorial. Un actor solo no lo puede lograr atender esos. Por eso les quiero invitar el día de hoy, juntar esfuerzos, buscar complementariedades en el ecosistema local y con actores federales e internacionales para en conjunto lograr soluciones sostenibles para las poblaciones desplazadas mencionadas. Y por último, me da gran gusto siempre agradecer a mi equipo maravilloso, aquí Marijo, Majo y Lupita, y los colegas Profil en los otros estados, por su compromiso y dedicación y su buen trabajo el día de hoy y desde hace 2 años y medio en nuestro proyecto Profil. Muchas gracias también al Centro de las Artes de Querétaro, que amablemente nos han brindado este espacio hermoso para nuestro evento de hoy. Y pues les deseo a todas y todos un día lindo y una semana fructífera. Muchas gracias a todas y a todos. Entonces la publicación está disponible en el micrositio de la Unidad de Política Migratoria, Registro y Identidad de Personas. Ya hizo el comercial. Y en los USBs también. El comercial Claudia, y también en las USBs que algunos de ustedes alcanzaron, perdón por no traer suficientes, pero bueno, ahí tuvimos temas logísticos. Y bueno, pues nuestros contactos con gusto se los pasamos ahorita que terminemos el evento, y a los panelistas les pido unos segunditos para una foto, por favor. Muchas gracias, buen día.